Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con un excelente servicio. Restaurante Mochomos en Culiacán. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el salmón alcaparrado, pulpo bañado o un exquisito ribeye y más. Restaurante Mochomos. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte en Culiacán. Reserva al 6671-466622. Estamos de regreso en línea directa, ya estamos en la mesa de análisis esta mañana de martes 21 de mayo. Saludo a nuestros compañeros en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Víctor, buenos días para los compañeros, buenos días para el auditorio. Hoy los saludos se van hasta quienes nos escuchan en el Gualamo, Mazatlán, Sinaloa. Víctor. Ándale, el Gualamo. No había saludado al Gualamo. No, el Gualamo no. Te hacía falta el Gualamo. Bueno, pues muchos saludos. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Víctor, a la mesa, amigos de la producción, creo que a Jesse y en Mochis. Sí. Y hello, estimada audiencia que nos escuchen hoy martes, casi viernes. Saludos. Jesse Jauregui de Estudio, te saludamos en Los Mochis. ¿Cómo estás? Buenos días. Jesse. No alcanzo a escuchar a Jesse Jauregui. Bueno, en un momentito vamos a hacer contacto con ella. Está en la línea telefónica Fernando Galindo, economista, exdiputado federal. Él es vocero de la campaña, coordinador de la Mesa de Finanzas Públicas del equipo de campaña de Xóchitl Gálvez, la candidata de Fuerza y Corazón por México a la presidencia de la República. Fernando, pues antes que nada, te saluda Víctor Torres, aquí en la mesa nuestros compañeros Jesús Rojas, Juan Ordorica y en un momento Jesse Jauregui. ¿Cómo estás? Gracias por tomar la llamada, buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Es un placer estar contigo y con todos ahí en la mesa y un saludo a todo el auditorio. Gracias. Pues vamos a aprovechar lo más que se pueda el tiempo de esta entrevista y bueno, pues de entrada yo te quiero hacer la pregunta que estamos planteando en nuestras redes sociales, que estamos transmitiendo en vivo a través de las estaciones de RSN en la cobertura para todo Sinaloa, pero más allá estamos en YouTube y en Facebook y estamos planteando la pregunta si realmente México requiere un nuevo modelo de desarrollo económico. ¿Qué están planteando ustedes? Fernando, me refiero al equipo que encabeza Xóchitl Gálvez. Mira, sin duda se requiere un cambio en la política económica del país. Con Morena, este sexenio está compitiendo por ser el sexenio de peor crecimiento en la historia económica desde 1934. Si bien nos va, este sexenio va a acabar con un crecimiento económico debajo del 1% promedio anual. ¿Y qué está planteando Xóchitl Gálvez? Primero, tenemos que tener un país con Estado de Derecho, donde la ley sea la ley. Tenemos que tener un país que tenga energía limpia y barata. Hemos visto todos los días cómo han regresado los apagones y eso afecta a que las empresas se puedan instalar en nuestro país. Tenemos que tener una mayor inversión en infraestructura carretera. Si uno revisa el presupuesto de egresos de los últimos 6 años, ha venido teniendo una disminución significativa en la inversión en carreteras y sobre todo en mantenimiento de carreteras. También Xóchitl Gálvez lo que ha mencionado es que tenemos que tener una mayor inversión en capital humano, mayor inversión en educación y en ciencia y tecnología. Y un elemento fundamental que fue tema del pasado debate, pues tenemos que regresar la seguridad del país. Hoy estamos viviendo la peor inseguridad en las últimas décadas. Más de 185,000 muertos en todo el país en este sexenio, más de 50,000 desaparecidos, más de un tercio del territorio nacional en manos de la delincuencia organizada. Y así no vamos a aprovechar el gran momento histórico que se nos está presentando en materia de crecimiento económico, que es el nearshoring, la relocalización de las empresas. Nos presume mucho el gobierno de Morena la inversión extranjera directa de los últimos meses, más o menos 30,000 millones de dólares. Pero un dato muy importante es que el 97% de esa inversión extranjera son reinversiones, no está llegando inversión nueva. Entonces, no estamos aprovechando la oportunidad que se nos está presentando. Por eso Xóchitl Gálvez ha dicho que con estos puntos
que acabo de mencionar, vamos a lograr potenciar el crecimiento económico del país y con un elemento adicional, finanzas públicas sanas. Hemos visto cómo este gobierno ha endeudado el país, el mayor déficit de los últimos 35 años en este 2024, casi 6 puntos del PIB en materia de endeudamiento. Cada mexicano va a pagar 45,000 pesos adicionales de lo que se debía en el 2018. Entonces, sí ha sido un fracaso la política económica de Morena en los últimos años. Bien, en este momento vamos a darle vuelta a la mesa. Si te parece bien, vamos a promediar, digamos, respuestas de 1 minuto. ¿Te parece bien, Fernando, para darle vuelta a los temas y a la mesa de análisis? Perfecto. Muchas gracias. Vamos con Jesús Rojas. Jesús, te escucha Fernando Galindo. ¿Qué tal, Fernando? Gusto en saludarte. Mi pregunta sería, ¿cómo recobrar la confianza de los ciudadanos, sobre todo de aquellos funcionarios que participaron en el corrupto gobierno de Enrique Peña Nieto? No lo digo corrupto, sino por la apreciación generalizada que hay respecto a este gobierno del cual fuiste parte. Tú fuiste parte de la administración de Peña Nieto cuando estaba Luis Videgaray, con José Antonio Meade y con José Antonio González. Y bueno, Luis Videgaray quien era tu jefe, está vetado por 10 años para no ejercer ningún tipo de cargo. Incluso se decía que no estaba fuera del país. Es decir, ¿crees que puedan recobrar la confianza de los ciudadanos para que vuelvan a votar por ustedes, siendo que ustedes ya estuvieron en el gobierno y por los resultados no fueron los que a México agradaron? Pues mira, Xóchitl Gálvez ha sido muy clara. Ella va a hacer un gobierno con los mejores cuadros, no tiene ningún compromiso ni con los partidos políticos, ni con gobiernos anteriores, ni con presidentes anteriores, ni con presidentes del PRI, del PAN y del PRD. Ella tiene un compromiso con la sociedad y va a construir con los funcionarios o con los personajes que crea que van a resolver. Aquí venimos a resolver hacia adelante, no venimos a echarnos culpas hacia atrás de qué pasó. Los funcionarios que sean corruptos se van a castigar, se castigaron, han sido culpables. Lo que tú mencionas del doctor Videgaray es falso completamente. Te pido que te informes bien. Pero tomo lo que publica el país. Es hacia adelante, es resolver los problemas que estamos viviendo. Este gobierno de Morena no ha creado los empleos que se necesitan. Por ejemplo, en la administración anterior se crearon 4 millones de empleos. Esta administración tan solo ha creado 1.9 millones de empleos. Menos de la mitad por año de lo que se generaba en la administración anterior. Entonces, la candidatura de Xóchitl Gálvez lo que promete es no echar culpas al pasado. No echar culpas al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no echar culpas al gobierno de Enrique Peña Nieto, no echar culpas a Felipe Calderón. Ella viene a resolver el problema de seguridad, viene a resolver el problema económico, viene a que la gente gane más dinero. Por eso propuso que los trabajadores que ganen hasta 15,000 pesos no van a pagar impuestos. Bien. Fernando Galindo, economista, exdiputado federal, él es el vocero de Finanzas Públicas, de Administración Pública de la mesa de trabajo del equipo que encabeza Xóchitl Gálvez. Vamos contigo, Juan Ordorica. Oye, Fernando, para platicar un poquito de finanzas, a ver, Xóchitl promete mantener los programas sociales, los va a mantener. Va a reducir impuestos porque va a bajar un poco a los contribuyentes, al bajarles los que ganan menos, pues van a pagar menos impuestos. Entonces vas a recaudar pues un poco menos impuestos, vas a mantener los programas sociales. Tú has dicho que tenemos un déficit económico. ¿De dónde demonios va a salir el dinero para mantener 700,000 millones de pesos en programas sociales? No subir impuestos, porque ha dicho Xóchitl que no va a subir impuestos, no tener un déficit y ya no tenemos fondos de estabilización. En pocas palabras, o nos endeudamos, o subimos impuestos, o cortamos programas sociales. ¿Qué va a hacer Xóchitl de estas 3 opciones que tenemos? Pues mira, hay otras. En primer lugar, dejar de tirar dinero en Pemex. Este gobierno le ha dado a Pemex 2 millones de millones, 6 puntos del Producto Interno Bruto. Con tan solo el 30% de ese dinero, si hubieran pagado por 6 años, más de 30 programas que Morena eliminó. Si hubieran pagado por 6 años las escuelas de tiempo completo, si hubieran pagado por 6 años las estancias infantiles, si hubieran pagado por 6 años el programa de precios de garantía para el banco.
para el campo, se hubiera pagado el programa de apoyo a pequeños productores que eliminaron de Zagarpa, se hubiera pagado el Fonden que eliminó este gobierno, más de 30 programas presupuestarios, programas sociales que este gobierno de Morena sí eliminó, con tan solo el 30% de lo que se tiró en Pemex se hubiera podido pagar. Entonces hay que cambiar. La primera reforma en materia de finanzas públicas es cambiar la relación entre el gobierno y Petróleos Mexicanos, y también revisar entre la relación del gobierno federal y CFE. Y otro elemento muy importante que también se comentó en el debate es la importación ilegal en materia de gasolinas. Estamos perdiendo alrededor de 700 mil millones de pesos por la importación ilegal de gasolinas. Y eso, el 30% lo están perdiendo los estados y los municipios vía participaciones y aportaciones federales. Pocas palabras, austeridad y combate a la corrupción, ¿no es muy similar a este gobierno? No, es distinto, es gastar bien, es 2 millones de millones en Petróleos Mexicanos. Eso es un despilfarro, eso no es austeridad. Este gobierno de Morena, a nombre de la austeridad, recortó programas presupuestarios. Yo no veo que austeridad sea quitarle recursos a la educación. Yo no veo que austeridad sea quitarle recursos a la salud. Yo no veo que austeridad sea quitarle recursos al campo. Entonces, se tiene que cambiar la política en materia de gasto. Esa es una cosa completamente distinta. Se tiene que ser eficiente, se tiene que dejar de perder dinero en la refinación de Petróleos Mexicanos. Hemos perdido en refinación 800 mil millones de pesos en estos 6 años. Y por supuesto que también tenemos que revisar los temas de corrupción y los sobrecostos. Ahí tenemos el sobrecosto de Dos Bocas de 240 mil millones, del Tren Maya de 390 mil millones, del AIFA de 200 mil millones de pesos. Entonces, si hay otros temas de corrupción, pero sobre todo lo que tenemos que revisar es la eficiencia del gasto público y la relación patrimonial entre Pemex, CFE y el gobierno federal. Bien, vamos contigo, Jessy Jáuregui, te escucha Fernando Galindo. Fernando, muy buenos días. Estamos hablando de todo lo que ha pasado en administraciones pasadas, y parte del discurso que dio manifiesta que esto va a quedar justamente de lado al momento de si Xóchitl Gálvez gana. Pero lo importante ahorita y en temas prácticos, ¿qué ofrecen en cuanto a estrategia económica de beneficios para aquellos emprendedores, empresarios que han estado sosteniendo fuentes de empleos y han tenido algunas dificultades por el tema de imposición de impuestos? El tema también de cómo llevar un equilibrio de apoyo a un sector empresarial que da fuentes de empleos, pero por otro lado, tener también que establecer apoyos o mantener apoyos para toda la clase trabajadora que también está buscando tener beneficios. En esta administración sí se han aprobado algunas cosas que se habían perdido en administraciones pasadas, específicamente de panistas, donde se priorizó el tema de apoyar a los empresarios. Hoy por hoy, esta estrategia económica, ¿cómo va a buscar estos equilibrios? Pues mira, en primer lugar tenemos que regresar los fondos y apoyos para los pequeños emprendedores y empresarios del país. Este gobierno eliminó el Instituto Nacional del Emprendedor, y aquí lo que ha propuesto Xóchitl Gálvez es establecer programas de apoyos para todos aquellos pequeños empresarios que quieran poner un nuevo negocio, donde van a poder acceder primero a un fondo de apoyo, también a tasas de créditos baratos. Entonces, en primer lugar, esa sería la política en materia de pequeños y medianos empresarios. También a los jóvenes también se les va a generar un espacio para que puedan generar su propio negocio. Se les va a otorgar seguridad social, se les va a otorgar crédito para una primer vivienda y apoyo para que puedan acceder a la renta de vivienda. Y por supuesto, esta medida de reducir o eliminar a través del subsidio al empleo de aquellos que ganen hasta 15,000 pesos y que no paguen impuestos sobre la renta, va a beneficiar y que se genere mayores empleos para los jóvenes del país. Y comentábamos al principio que una parte fundamental
para generar crecimiento económico del país es el tema de la energía limpia y barata, para aprovechar toda la relocalización de las empresas a nivel internacional que promueva la generación de empleo en el país. Entonces, son medidas sectoriales que permitan tener crecimiento económico en el país, desarrollo y, por supuesto, regresar en los servicios en materia de salud y de educación, que son fundamentales para tener una calidad de servicios y, por supuesto, crecimiento económico en el país. Sobre todo, también regresando los fondos de seguridad para que tengamos certeza en los próximos años en el país. Bien, Fernando Galindo, economista, exdiputado federal por el PRI, es coordinador de la Mesa de Finanzas Públicas de Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia. ¿Qué va a pasar con las pensiones? Es un asunto que preocupa a los trabajadores. Hay una propuesta muy clara por parte de la Cuarta Transformación, ya lo anunció y se ha estado hablando de ello por parte del presidente López Obrador. ¿Qué plantean ustedes? Mira, nosotros primero en materia de pensiones, la propuesta de la candidata Xóchitl Gálvez y próxima presidenta de México es que la pensión universal va a ser a partir de los 60 años de edad para todos. Esa va a ser la pensión universal. La pensión contributiva, que se refiere a lo del IMSS y del ISSSTE, ahí lo que nosotros estamos proponiendo es no tocarla. A nosotros nos preocupa mucho la iniciativa y ahora ya ley que promovió y aprobó Morena, donde se establece que pueden tocar las cuentas de pensiones de los trabajadores inactivos de 70 años para financiar otro fondo de pensiones del gobierno. Las pensiones son de los trabajadores y no se deben de tocar. Nosotros, y Xóchitl Gálvez, en cuanto sea presidente, va a proponer revertir esa iniciativa, porque los fondos de pensiones son exclusivamente de los trabajadores, y nos preocupa mucho de que si Morena no cambia la política económica, tenga la intención, dado que tienen la idea de seguir apoyando a Pemex en esta magnitud, tengan la intención de tocar los fondos de las AFORES, de las pensiones de los trabajadores que estén activos. Entonces, nosotros vamos a defender las pensiones de los trabajadores del Estado. Vemos con mucha preocupación esta puerta que abrió Morena con la iniciativa que aprobó hace algunos días, y lo ha dicho también la candidata Claudia Sheinbaum en el debate. Dice que va a promover la construcción de viviendas con los fondos del Infonavit. Los fondos del Infonavit son de los trabajadores, son para la vivienda de los trabajadores, y si no quieren vivienda de los trabajadores, son para su pensión. Entonces, nosotros no estamos a favor de esa política de vivienda. Lo que ha propuesto Xóchitl Gálvez en materia de vivienda es dar subsidios para vivienda social, no tocar los fondos de los trabajadores. Eso es. Nos vamos a ir, si nos permite, sin corte hasta el final de la mesa, aprovechando del tiempo que tenemos aquí con Fernando Galindo. Vamos contigo, Jesús. Sí, Fernando, me dijiste en un momento que me debía informar más. Yo lo leí en El Economista, en El País, en El Financiero, en CNN, que la Secretaría de la Función Pública había inhabilitado por 10 años a quien fuera tu jefe. Esa parte, pues yo te digo, o sea, la pregunta es ¿cómo hacer que los mexicanos vuelvan a confiar en estos gobiernos, pues que ya fueron rechazados en la elección pasada? Y decirte, entonces, ¿quiere decir que estábamos mejor con Enrique Peña Nieto a cuentas tuyas y crees que deban regresar entonces ese modelo en el que tú formaste parte? Mira, la propuesta no es ni de Enrique Peña Nieto ni de los anteriores. De los la que está en la contienda presidencial es Xóchitl Gálvez. Ella es la que está haciendo la propuesta y es la que está proponiendo resolver los problemas de México. Ella es la que va a conformar el mejor equipo y la que va a solucionar los problemas en materia de seguridad. Hoy tenemos el peor sexenio en materia de seguridad. Hoy tenemos el peor sexenio en materia de crecimiento económico. Hoy tenemos el peor sexenio en materia de pobreza. Hay 9.1 millones de mexicanos en pobreza extrema. Tenemos 50 millones de mexicanos sin acceso a la salud.
Tenemos 1.7 millones de niños que se salieron de la escuela por el pésimo manejo de la pandemia. Tenemos 800,000 personas que se murieron en la pandemia y 300,000 que se murieron por el mal manejo de este gobierno. Eso es lo que tenemos que resolver. Esos son los problemas de México. Ya basta de fijarse en el pasado. Lo que tenemos que resolver son los problemas de hoy. Y eso es lo que propone Xóchitl Gálvez. Bien. Juan Ordorica, vamos contigo. Oye, Fernando, hablas de un cambio de modelo económico, pero yo sigo escuchando lo mismo, programas sociales, y se va a financiar los programas sociales dejando la buena de Dios a Pemex. La pregunta expresa es, ¿no van a desaparecer ningún programa social y además van a poner nuevos? ¿Van a dejarlos sin tocar los programas sociales? ¿Cuáles pondrían nuevos? Y nomás una precisión, según Coneval se redujo la pobreza extrema en 16%, ¿no? O sea, sí hay una reducción de pobreza extrema según Coneval. No, a ver, la pobreza extrema incrementó. No, aquí tengo el dato. Aquí tengo el dato. No, a ver, aquí lo tengo yo también. 9.1 millones de mexicanos creció, a 9.1 millones de mexicanos creció la pobreza extrema. Disminuyó, sí es cierto, la pobreza global, pero la pobreza extrema, los más pobres de este país crecieron. Y se incrementaron las carencias sociales. Es importante aclarar, Fernando, este dato. ¿Cómo decías? La pobreza extrema disminuyó a 9.1 millones, perdón, la pobreza extrema aumentó a 9.1 millones de mexicanos. La pobreza global sí disminuyó, pero los más pobres de los pobres incrementaron. Es importante aclararlo. Yo creo que ese dato, incrementaron las carencias sociales, como lo comentaba. 50 millones de mexicanos quedaron sin acceso a la salud y 1.7 millones de mexicanos quedaron afuera del acceso a educación, y 1 millón de mexicanos en el rango, en el decil más bajo, quedaron sin acceso a la seguridad social. Entonces, sí, los datos en materia de pobreza y de política social no son buenos resultados, Y sí hay un cambio importante en materia de política económica, y no vamos a dejar a buenas y a la de Dios a Petróleos Mexicanos. Tiene que haber un cambio completamente de política económica en materia de Petróleos Mexicanos. Tiene que haber un nuevo plan de negocios. En primer lugar, un plan de negocios donde Petróleos Mexicanos deje de perder dinero en refinación. Tenemos que hacer un cambio hacia las energías renovables. Petróleos Mexicanos se tiene que focalizar en donde es rentable, que es la exploración y producción petrolera. En aguas profundas tiene que haber una asociación entre Pemex, el gobierno y las empresas privadas. Se tiene que compartir el riesgo y el capital para poder sacar el petróleo en aguas profundas, porque es muy riesgoso. Se tiene que compartir el riesgo, y Pemex y el gobierno no tienen el capital suficiente para extraerlo. Así lo hacen todas las petroleras privadas y públicas del mundo. Entonces, si es un cambio y no se va a dejar ahí se va a Petróleos Mexicanos. Hay una idea y una política pública clara de dejar de perder dinero, de generar riqueza, y de que esa riqueza se regrese al presupuesto de egresos para darle servicio. Porque hoy lo que está pasando, servicios a la gente, porque hoy lo que está pasando es que el presupuesto está financiando barbaridades en Pemex a costa de quitarle servicios a la gente, de que no haya servicios en salud, de que no haya servicios en educación, de que no haya servicios para el campo, de que no haya programas en materia de seguridad pública. Le quitaron los fondos para los estados y municipios que les ayudaron a equipar las policías estatales y municipales y pagar la nómina. Entonces, sí es un cambio completamente distinto. Y todo ese cambio de política económica y de plan de negocios en Petróleos Mexicanos te va a permitir financiar los programas sociales que están en la Constitución y poder cumplir las propuestas de Xóchitl Gálvez en materia social y en materia de política económica y de apoyo en materia de vivienda, del campo y de infraestructura. Bien, vamos contigo, Jessy. Fernando, sabemos que en 1997 hubo una reforma que afectó a muchísimas generaciones que actualmente estamos condenados a tener una vejez muy precaria.
Hasta antes de este año, las personas que eran trabajadores podían jubilarse o pensionarse con el 100% de su salario que habían tenido los últimos 5 años. Actualmente, los jóvenes que están trabajando y aquellas personas que posteriormente fueron registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social no tienen esta posibilidad. Actualmente hay una propuesta de reforma en el Congreso de la Unión. Respecto a esta reforma que pudiera darse, si no se da dentro de esta administración federal, ¿qué propuesta o qué propone Xóchitl Gálvez para una generación que estamos, porque me incluyo, condenados a tener una vejez muy complicada? Sí, yo también me incluyo en esa generación. Sí, a ver, cualquier propuesta en materia de pensiones tiene que tener el soporte financiero para que se pueda cumplir, porque no basta ponerlo en la ley si no se tiene el soporte financiero para cumplirlo. Y entiendo muy bien lo que dices de la reforma del 97. El problema de no haber hecho esa reforma en el 97, cuando la propusieron en su momento, es que no se iban a tener los recursos en el fondo global para ir pagando las pensiones al 100%. Entonces se generaron las cuentas individualizadas. Lo que tenemos que hacer hacia adelante es hacer una reforma pensando en los trabajadores, en el gobierno y en las empresas, pero principalmente en los trabajadores, para tener la fuente de financiamiento para que los trabajadores tengan certeza y tengan la mayor pensión posible en el momento de su jubilación. Tenemos que hacer un diagnóstico importante en la federación, en los estados y también en los municipios, y donde nosotros también identificamos un gran riesgo es en los sistemas pensionarios de las universidades, que no tienen la fuente de fondeo necesario para cumplir con el pago al 100% de los compromisos que tienen con los trabajadores. Entonces sí tenemos que hacer una revisión profunda de los sistemas pensionarios a nivel federal, a nivel estatal, pero también municipal, y todos los sistemas pensionarios universitarios. Sí tenemos un problema muy importante, pero no solamente se tiene que buscar ponerlo en la ley, eso es relativamente fácil. Lo más complicado es buscar las fuentes de financiamiento que le den certidumbre, porque al momento de las pensiones y las jubilaciones, aunque esté en la ley, si no se tiene fuente de financiamiento, ya lo hemos visto en muchos países qué pasa cuando no se tiene para pagar las pensiones. Es ahí donde tenemos que trabajar, y lo que proponemos nosotros es buscar una reforma que le dé la certeza financiera para cumplir con una mejor pensión para los trabajadores del Estado. Nos quedan de 4 minutos o menos. En las siguientes respuestas te pediría un poco más brevedad, Fernando, disculpándonos por cuestión de tiempo, si te alcanzamos a hacer 2 o 3 preguntas más. Concretamente, en el tema que tiene que ver con el salario mínimo, Maines propuso un salario de 10,000 pesos. ¿Es viable? Mira, yo creo que si uno revisa la estructura del salario mínimo y quienes ganan, muy pocas personas en el país ganan el salario mínimo. Lo que busca Xóchitl Gálvez es tener una estructura económica en el país donde se generen empleos muy por arriba del salario mínimo. Lo dijo en el debate. Ella busca que se generen empleos en el país de 4 o de 5 salarios mínimos en el país, que tengamos a jóvenes muy bien capacitados, que tengamos a personal que sean los que buscan las nuevas empresas en esta idea de la relocalización. Entonces hacia allá vamos, no nos tenemos que conformar con el mínimo. La idea de Xóchitl Gálvez es buscar mayor crecimiento y empleos bien pagados que tengan que ver con la productividad del país. Sin duda estamos a favor del crecimiento del salario mínimo, pero vamos por más, que la gente tenga mayores recursos para vivir mejor. Bien, Jesús. ¿Será entonces el de Xóchitl un mejor gobierno que el de Andrés Manuel López Obrador, ha dicho tuyo? Sin duda. Sin duda va a ser mucho mejor. Juan, cerramos. Fernando, ahorita dijiste los programas sociales en la Constitución, y los que no están en la Constitución, ¿cuáles van a mantener, cuáles van a desaparecer? Sembrando vida, jóvenes construyendo el futuro, eso no están en la Constitución. ¿Esos se van o se quedan? Mira, en materia de jóvenes construyendo el futuro, lo que ha comentado la candidata Xóchitl Gálvez es que se mantiene, pero se va a transformar para generar mayores incentivos para que tenga mejores resultados para los jóvenes. ¿Cuáles van a quitar? A ver,
Este gobierno fue el que eliminó más de 30 programas sociales. Nosotros pero ustedes si llegan, ¿cuál van a quitar? Sí, acaba de decir que no vas a culpar al pasado, por eso, si ustedes llegan, ¿cuál van a quitar? Es que no se trata de quitar programas o Ninguno. programas sociales. Ninguno. Lo que se trata es de dar servicios a la gente. Sí, está bien, pero lo que sí te garantizo es que vamos a dar mejor servicio en materia de salud. Más allá de que si sea un programa social o no sea un programa social, nosotros sí vamos a tener garantía. Fernando, está bien, pero no van a quitar ningún programa social, así directo, sí o no, está fácil. No vamos a quitar ningún programa social. Ninguno, ok, gracias. Bien, Jessy, cerramos. Fernando, un tema muy importante para Sinaloa, la agricultura, todo el sector agropecuario. ¿Qué propuesta tienen ustedes específicamente para un esquema de comercialización que a la fecha sigue siendo un fracaso y que mantiene a este sector en la pobreza porque a pesar de que invierten no tienen ganancias? Mira, en primer lugar, regresar los apoyos al campo, los precios de garantía. Esos son temas fundamentales. Regresar los recursos para los pequeños y medianos productores del campo, y lo que ha mencionado Xóchitl Gálvez, primero decretar una emergencia en materia de sequía para darle recursos a los estados y municipios para que puedan atender y darle apoyos a los campesinos y agricultores de este país. Sin duda tenemos que regresar a los apoyos a la comercialización, al aseguramiento, y son programas que serán fundamentales para que tengan una mayor producción, y un elemento fundamental, el programa de concurrencia con las entidades federativas. Muy bien, Fernando, pues se nos termina el tiempo, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada, estamos escuchando aquí todas las propuestas, candidatos, candidatas, equipos de campaña, y bueno, pues es que si Xóchitl Gálvez gana la presidencia, seguramente tú vas a estar ahí en el gabinete económico, podría ser incluso secretario de Hacienda o de nuevo subsecretario de Hacienda, por eso es importante conocer cuáles son las propuestas y las ideas que traen para un nuevo modelo económico que está planteando Xóchitl Gálvez. Muchas gracias. Víctor, la única certeza es que Xóchitl Gálvez va a ser la próxima presidenta de México. ¿Así de plano sí estás muy seguro? Muy seguro. ¿Va a ser un trámite la elección o qué? No va a ser un trámite. Lo vivimos el domingo, la gente nos los está manifestando en la calle, se manifestó en muchas ciudades de todo el país, se siente el ambiente, se siente el ánimo, los números que traemos nosotros así nos los manifiestan, y eso me da la certeza de que va a ser la próxima presidenta de México. No, ahí queda, con eso nos quedamos en esta entrevista. Gracias, Fernando. Gracias, un saludo a la mesa y a todo el auditorio. Gracias, Fernando Galindo, economista, miembro del equipo de campaña de Xóchitl Gálvez. Él coordina la mesa de finanzas públicas. Interesante lo que ha dicho, ¿sí? Se le plantearon las preguntas que había que hacer y usted pues tendrá la última palabra. Jesús, muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias, Jessy. Gracias a todo el equipo, toda la producción, pero sobre todo gracias a usted. Pásela bien. Mochomos presentó La Mesa de Análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Mantente informado. Recuerda darle like a esta noticia, suscribirte a Línea Directa y activar la campanita para recibir la información al momento en tus dispositivos.